Tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su asistencia a esta tercera conferencia del tercer ciclo de conferencias de la Sociedad Española de Retórica. Muchas gracias especialmente a la profesora doctora María Ángeles Díez Coronado por haber aceptado en su día participar en este ciclo con una conferencia que lleva por título Inmoderata Actio, la retórica excesiva en los púlpitos de los siglos XVI y XVII. Gracias en nombre de la Sociedad Española de Retórica. Antes de darle la palabra, y como es preceptivo, tomaré unos minutos para presentarla ante todos ustedes. María Ángeles Díez Coronado es licenciada en Filología Clásica por la Universidad de Zaragoza y doctora por la Universidad de La Rioja. Actualmente ejerce como profesora en la Universidad de Cantabria, donde combina docencia e investigación en los campos de la educación, la retórica y la tradición clásica. Dentro del ámbito de la retórica, sus estudios se han centrado especialmente en el proceso de consolidación y transmisión de la Actio, de la quinta operación retórica, del quinto Ficium Oratoris, a través de manuales de retórica desde la antigüedad hasta el siglo XX, incidiendo especialmente en las obras compuestas en los siglos XVI y XVII. Sobre este tema tiene publicados 2 volúmenes en la colección Quintiliano de Retórica y Comunicación, prestigiosa colección, editada por el Instituto de Estudios Riojanos. Esos 2 volúmenes son Retórica y Representación, Historia y Teoría de la Actio, del año 2003, y Persuadir sin palabras, la enseñanza de la comunicación no verbal en los siglos XVI y XVII, publicado el año 2016. Ha colaborado en proyectos de investigación nacionales relacionados con el estudio de diversos temas retóricos y ha publicado artículos y capítulos de libro a propósito de dichos temas en revistas especializadas y en editoriales de muy reconocido prestigio respectivamente. Asimismo, ha participado en múltiples congresos nacionales e internacionales tratando diferentes aspectos de la retórica antigua, medieval y también áurea. Su otro gran ámbito de investigación, como hemos dicho hace un momento, corresponde a la tradición clásica en la literatura, y sus trabajos han servido sobre todo para ilustrar la pervivencia de la literatura clásica en la obra del humanista Esteban Manuel de Villegas. Sin más dilación, paso la palabra a la profesora Díez Coronado, no sin antes volver a agradecer muy sinceramente su participación en este tercer ciclo de conferencias de la Sociedad Española de Retórica. Muchas gracias y tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, yo quisiera dar las gracias por esta amable presentación a Francisco Chico, una persona a la que sigo académicamente desde hace ya mucho tiempo. Agradecimiento que hago extensivo también a la Sociedad Española de Retórica por haber contactado conmigo para participar en este tercer ciclo de conferencias y, por supuestísimo, desde ahora mismo también quiero dejar constancia del agradecimiento a David y a Marina por su gestión administrativa y técnica de esta sesión, ¿no? Que nos ha traído un poco por el camino de amargura, pero que ellos han sabido solucionar todos los problemas tecnológicos a los que nos hemos enfrentado. A partir de ahora, si algo falla, será como consecuencia de mi impericia, ya lo siento. Dicho todo lo cual, hecho los agradecimientos pertinentes, si les parece, comienzo mi exposición, que espero que les resulte interesante. Como muy bien ha dicho Francisco, el título de la conferencia es Inmoderata Actio, la retórica excesiva en los púlpitos de los siglos XVI y XVII. Lo que voy a tratar de hacer básicamente es crear un marco, ¿no? Hablando de lo que, muy brevemente, por supuesto, de lo que es la retórica, cómo se conformó, de lo que es la retórica sagrada, que quizás sea un poco menos conocido, ¿no? El tema, y después, con ese marco general, pasaré a hablar de 3 autores de los siglos XVI y XVII, analizando sus obras para ver
cómo se interpretaba, cómo se trataba de enseñar a los predicadores, cuál era o cuál debía ser su formación y su forma de actuar en los púlpitos, ¿no? Analizando, haciendo un repaso por estas 3 obras que les he comentado que vamos a hacer, vamos a ver qué es lo que se decía, qué es lo que se hacía, qué es lo que se criticaba, ¿no? Principalmente a lo largo de, pues eso, ¿no? De lo que se hizo a lo largo de esos 2 siglos principalmente. Este es un poco el esquema, el índice que seguiremos, ¿no? Les hablaré brevemente de las retóricas, de algunas cuestiones generales de las retóricas de los siglos XVI y XVII, para luego ya pasar a hablar concretamente de los autores que nos ocupan. Verán un poco extraño a lo mejor el paso de diapositivas y demás, pero bueno, es que lo siento, pero no he podido solucionar todos los problemas técnicos, solamente el 90%. Pero bueno, yo espero que vaya todo bien. Comienzo pues hablando de o creando este marco que les he comentado. Mira, la retórica... Uy, mal empezamos. Ahora, eso. La retórica es una institución cultural que se ha proyectado desde la antigüedad hasta nuestros días. Se formó a lo largo de 6 siglos, desde Gorgias hasta Hermógenes, y a partir de ese momento, les decía, se transmitió y adaptó a las necesidades sociales, educativas y culturales de cada época y cada lugar. Partiendo de las obras clásicas, que conservamos sobre retórica, que ofrecen un mayor carácter preceptivo, esto es, partiendo, ahí ven, de la retórica de Aristóteles, de la retórica Cerenium, de las obras teóricas de Cicerón, del Institutio Oratorio de Quintiliano y de las obras de Hermógenes, los historiadores de la retórica determinaron, y así lo acepta la mayor parte de la crítica, que la retórica es un sistema organizado de conocimientos que permite la creación de unas intervenciones públicas persuasivas. La retórica es, por tanto, una tecne, una ars, cuyas características principales son las divisiones y subdivisiones de la materia y la utilización de una terminología específica que aceptan y amplían los distintos autores, porque la retórica no surge ya con sus 5 ficia y con sus no, se va creando a lo largo de los tiempos. La materia que incluyen las obras retóricas antiguas que manejamos se centra en el discurso persuasivo, abarca lo relacionado con la definición de la materia, con los tipos de discurso, con los tipos de causa, con las partes del hecho retórico y del discurso y con los elementos de la actividad retórica. Más concretamente, en líneas generales, la retórica trata de los ofici oratorios, ¿no? Las partes del hecho retórico, inventio, dispositio, elocutio, memoria actio, las partes del discurso, exordio, narratio, confirmatio, refutatio, conclusio, y de los genera, ¿no? El deliberativo, el demostrativo y el judicial, los tipos de discurso principalmente, ¿no? A ver, esto es un resumen y un esquema para saber por dónde, más o menos por los aspectos que nos vamos a mover. Lógicamente la retórica es esto y es mucho más. Pero bueno, más o menos esto es lo que deberemos retener sobre la retórica clásica, que es sobre lo que volveremos constantemente cuando analicemos las obras de los autores que nos van a ocupar. En lo que a la retórica sagrada se refiere, sabemos que la predicación, entendida como la manera de convertir las Sagradas Escrituras en unas enseñanzas de aplicación práctica para los fieles, cuenta con una larga historia que se remonta hasta los primeros siglos de nuestra era, cuando el cristianismo ganaba primacía como religión frente a los cultos paganos. Ya entonces había quienes se encargaban de predicar, ¿no? De dar a conocer la palabra de Dios. Y lo hacían, ¿cómo lo hacían? Lo hacían teniendo como base su conocimiento del cristianismo y su formación personal, una formación personal pagana en aquel momento. Los manuales específicos para enseñar a predicar no se generalizaron hasta el siglo XV, pero hubo unas obras preceptivas muy importantes en los 10 siglos que median entre el que se considera el precedente más remoto, ¿no? La obra de San Agustín, el de Doctrina Cristiana del 426, y la eclosión de obras que vemos en el siglo XVI.
A partir del siglo VIII ya observamos la aparición de unos trabajos con un variado contenido, pero con la finalidad última de marcar las pautas para la explicación de las escrituras. Estos manuales, que reciben el nombre genérico de Artes Praedicandi, y presentan una estructura muy poco homogénea, pero en la que en estas obras ya se detectan cuestiones propias de la retórica clásica, hasta el punto de convertirse estos manuales en una de las formas de pervivencia de la retórica grecorromana en la Edad Media, junto con las artes poetriae y las artes dictaminis, ¿no? O sea, los manuales que enseñaban a componer obras literarias y los que planteaban preceptos propios para escribir cartas. Como ejemplo de esta evolución de la retórica, se pueden leer las obras de los autores que ahí tenemos, ¿no? De Roberto Mauro, Ednoster Labio, Roberto de Basenborn, Tomás de Valeix. Y gracias a estos y a pocos más autores se consolidó el género de la retórica sagrada y se desarrolló un tipo de sermón, ¿no? Conocido como sermón temático o escolástico, que se caracterizaba principalmente por su complejidad estructural y por su difícil comprensión. La finalidad de aquellos sermones era ofrecer principalmente a un auditorio cultivado una interpretación teológica de las escrituras sin pretender moverles hacia ningún tipo de actuación. Como consecuencia de este despropósito predicativo, en los albores del siglo XV se promueve desde las instituciones religiosas el desarrollo de un nuevo tipo de manual, el cual forme al predicador para la exposición de los sermones comprensibles para los fieles que llenaban las iglesias o se reunían en las plazas para escuchar a sacerdotes y predicadores de las distintas órdenes. En la línea de esa tendencia, ¿no?, de utilidad práctica, un siglo después, en el Concilio de Trento, ya se intentó ser determinante en lo que se refería a la relación entre predicación, predicador y fieles. El concilio además obligó a todos aquellos que pudieran verse la tesitura de tener que predicar a recibir clases de retórica y a estudiar las Sagradas Escrituras. Todos estos cambios, unidos a la ruptura de la unidad lingüística y religiosa, propiciaron que a lo largo de los siglos XVI y XVII surgieran o aparecieran cientos de retóricas sagradas. En territorio español, que a nosotros nos conste, se publicaron cerca del centenar. Enseñar a predicar era el principal objetivo de estas obras, y si analizamos el contenido y la forma de esos manuales, constatamos que hay diferencias entre los dos siglos, el XVI y el XVII. Desde el punto de vista del contenido retórico de estos manuales, vemos que se centraban en la persona del predicador, anotando lo relacionado con sus cualidades y su formación, y luego pasaban a explicar lo que tenía que ver con el sermón. El contenido que se incluía en cada una de estas partes procedía en gran medida de la teoría retórica clásica, la cual se ejemplificaba normalmente con pasajes de las Sagradas Escrituras. Este hecho fue común en los dos siglos. Sin embargo, a la hora de la ejecución del sermón, de su exposición pública, observamos grandes diferencias, ¿no? El siglo XVI, animado por la mesura que propugnaban, entre otros, el Concilio de Trento, proponía una actio mesurada y decorosa. Sin embargo, el siglo XVII, en pos de la utilidad, se animaba principalmente, ¿no?, a los predicadores a conmover a los fieles, con una suerte de sermón teatral. El escenario ya lo tenían, ¿no?, porque las iglesias, desde el punto de vista arquitectónico, compartían características con los teatros. Abundantes tribunas, balcones, balaustradas, los púlpitos, todo eso daba la sensación en los fieles de encontrarse de alguna manera en un teatro. Y luego se acentuaba también esa sensación, pues bueno, con acciones por parte de los predicadores. Los autores de retóricas sagradas decidieron entonces aprovechar este escenario para la predicación y desarrollaron una nueva forma, ¿no?, que se decantó sobre todo por impresionar los sentidos, lo que vemos en las obras, haciendo especial hincapié en el uso de metáforas atrevidas, de descripciones detalladas, de comparaciones directísimas y hasta de movimientos escénicos por parte del predicador, quien así formado, bueno, a través de las retóricas, subía al púlpito y comenzaba su sermón, que acompañaba de forma habitual en algunos de ellos con música, con corrimientos y descorrimientos de cortinas, mostrando en vivo lo que estaban tratando. Y así, pues bueno, se pierde un poco la medida en la exposición y el contenido pasa a un segundo plano.
Esta nueva forma de predicación, que gozó de gran popularidad en el siglo XVII y precipitó, dicho sea de paso, ¿no?, una nueva tendencia predicativa. Como contrarréplica a estas exageraciones, elevaron su voz quienes buscaban o quienes apoyaban ya una predicación carente de toda arte, como había sido, según decían ellos, la de los primeros predicadores. Y esta nueva fórmula, no precisaba de ningún tipo de instrucción. En resumen, 4 tipos. En resumen, predicador y sermón era lo que incluían las obras de los siglos XVI y XVII, y 4 tipos de sermones son los que se enseñaba a componer a través de esas obras, ¿no? Un sermón temático del que venimos arrastrando desde la Edad Media, un sermón más mesurado, un sermón desmesurado y el sermón natural. ¿No? Esto es un poco así el panorama. Nos centramos a partir de este momento en Juan de Segovia. Los autores que hemos dicho que íbamos a tratar van a ser Juan de Segovia, Gonzalo Pérez de Ledesma y Juan Bautista Escardó. Estas son las 3 obras y, bueno, ya se ve que más o menos cubrimos un siglo, ¿no? Desde 1500, pasado mediados del siglo XVI hasta mediados del XVII. El primero de los autores que vamos a tratar, Juan de Segovia, nació en 1531 y murió en 1594, plena segunda mitad del siglo XVI. Estudió artes teología antes de ingresar en la orden de predicadores y ya como monje dominico se formó también en filosofía. Por sus grandes cualidades comunicativas, así como por toda esta amplia formación, fue nombrado predicador general, dedicándose a partir de ese momento a la difusión de la palabra divina desde el púlpito. Una difusión, ¿no?, que como él mismo dice, es una difusión a la pata a la llana, sin grandes imágenes, ni circunloquios lingüísticos complicados, y un ajustado vocabulario que recoja el mensaje cristiano. Esto lo explica él. Esto lo explica él en el prólogo, ¿no?, al comienzo de su obra. Dice, bueno, más o menos les hago una traducción de lo que más nos puede interesar, ¿vale? En lugar de ir siguiendo. Como decíamos, él dice que la predicación ha de ser, ¿no?, una predicación sencilla, tal cual. Dice, huyendo de la afectación de los latinos, procuré yo vestir mi discurso con el ornato del sermón que conoce las palabras y la importancia de los santos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí va a ir un poco la línea de su obra. Gonzalo Pérez de Ledesma, el segundo de los autores que vamos a tratar, es el seudónimo del padre Ormaza. Este jesuita nació en 1617 e ingresó muy pronto en la orden de los jesuitas. Recibió una amplia formación que le permitió ejercer de catedrático de gramática, teología, filosofía, y también desarrolló una amplia labor predicativa que combinó con una carrera literaria, cuyas obras se conocían bajo seudónimo, según parece, porque, bueno, el carácter innovador que parecía que les imprimía no encajaba muy bien y prefirió utilizar un seudónimo. Esto es lo que nos cuentan los historiadores, ¿no? El tercero de los autores al que nos vamos a referir es Juan Bautista Escardó. Este también fue un religioso jesuita. Nació en 1581 y murió en 1652. También la primera mitad del siglo XVII. En su ciudad natal, en Palma de Mallorca, presumiblemente desarrolló sus estudios primeros hasta que ingresó en la orden comenzando el siglo XVII. Culminó los estudios y fue trasladado a Zaragoza, donde impartió clases de retórica, disciplina en la que destacó tempranamente. Y, bueno, ya de regreso a Palma, ocupó distintos puestos y dedicó toda su vida a la doble faceta, ¿no? Impartió docencia, pero también predicó en señaladas ocasiones. Nos consta porque tenemos los sermones, ¿no? Y sobre ellos de ellos se sacan bastantes informaciones de su forma de entender la predicación. Estos 2 jesuitas, por otra parte, ¿no?, Gonzalo Pérez de Ledesma y Juan Bautista Escardó, lo mismo que Juan de Segovia,
abogan en su práctica predicativa, así como también en su faceta docente, por lograr una adhesión total al mensaje de las Sagradas Escrituras mediante unas formas y un lenguaje comprensible a los fieles. Escardó, sí nos lo explica. En el prólogo, al comienzo de su prólogo, dice: tiene por blanco el provecho de los oyentes en cada sermón y encender en sus corazones devoción, amor de Dios y de la virtud, y aborrecimiento de vicios, que es todo el fruto de la predicación, y ha de ser inteligible con la claridad y llaneza del estilo que ha de usar el que enseña. Los tres religiosos, con sus trabajos, los tres religiosos generan sus trabajos en el ámbito de la enseñanza, lo hemos dicho ya, ¿no? ¿Con qué idea? Con la de formar a los predicadores. Pero he aquí la primera gran diferencia entre las tres obras. Lo hacen en distinta lengua. El primero, Juan de Segovia, es el único que escribe su manual en latín. Los otros dos autores optan por el castellano. Los separan casi 75 años, es cierto, pero el castellano para mediados del siglo XVI ya había sido aceptado como lengua transmisora de cultura. La predicación, por otro lado, contaba con obras escritas en castellano de gran repercusión. Nos referimos a los manuales de Agustín Salucio, de Terrones del Caño, ¿no? Y es más, la primera retórica en lengua castellana, la de Salinas, en 1541, ya establecía vínculos entre la oratoria civil y la sagrada y hacía referencias a la necesidad de utilizar el castellano en el ámbito de la predicación, porque según se deduce de las palabras de Salinas, que tenemos... Según se deduce de las palabras de Salinas, la predicación en una lengua que no es la que se habla no tenía mucha razón de ser. Literalmente, Salinas escribe: además de esto, ¿no?, hablando de otras cosas, ha sucedido el enseñar y amonestar al pueblo con lo que llaman sermones o predicaciones. Bien. Si el que ha de predicar es docto en teología, mucho le ayudaría para persuadir al pueblo saber decir por palabras compendiosas y de buena orden lo que quiere, con lo cual fácilmente se mueven los ánimos de los oyentes. Y un poco más adelante, en España, además de faltar maestros suficientes, las artes que hasta aquí se han hecho de retórica son en latín muy primo, y para aprenderlas y usar de ellas se presupone un entero conocimiento de la lengua latina, y hayle en pocos cual conviene. Entonces, la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál pudo ser la causa que llevó a Juan de Segovia a utilizar el latín? Ya hacía más de un siglo que el castellano se aceptaba y que además se consideraba oportuno su uso. ¿Cuál fue el motivo? Este religioso, Juan de Segovia, en el prólogo de su obra, explica que él ya había compuesto su obra sobre predicación en castellano. Un dato que no podemos corroborar, ¿no? Porque en las historias, en los listados de retóricas sagradas no hay alusiones a este libro. Él lo dice claramente, él sí que habla claramente de la existencia de ese libro. Dice que compuso su obra retórica en castellano, pero que dado el empaque del contenido acabó instruyendo a los predicadores del Santo Evangelio en latín, ¿no? Aquí tenemos el comienzo del prólogo, le dice... así por encima la traducción, no es ni ajustada ni mucho menos. O sea, este trabajo hace tiempo estaba terminado en lengua castellana, porque pensé que no la menor, sino la más importante parte de la predicación trata honesta y legítimamente de las cosas. Y unas líneas más abajo dice: pero como la materia de este libro es muy seria, se trata de la Sagrada Escritura, de la enseñanza de los santos y de los decretos de los concilios y, en suma, del importantísimo y santísimo oficio de la predicación, concediré modestamente que no sea inconveniente traducir el texto, y esto es lo que pone aquí al final, ¿no? Traducir el texto del español al latín. La materia era lo suficientemente importante como para que mereciera el uso de la lengua latina, aun a riesgo de no ser entendida por la mayoría. Hay críticos que van más allá e interpretan el uso de la lengua latina como una autoimposición por la proyección europea que proporcionaba la lengua clásica. Otros autores de otras órdenes religiosas ya lo habían hecho, ¿no? Juan de Jesús María, por ejemplo, un monje carmelita, también escribió sus obras en latín ya
entrado en el siglo XVII o a comienzos del siglo XVII precisamente por darle esa difusión. Bueno, no lo sabemos, ¿no? Esto es una deducción que podemos hacer, ¿no? Porque se nos hace extraño que sea solamente por la importancia de la lengua. No sabemos, ahí queda. A los otros dos autores, en cambio, defensores de una predicación comprensible, los leemos, como hemos avanzado, en castellano, ¿no? Firmemente convencidos de que la finalidad de la predicación, de la formación de los predicadores, es tan importante que bien merece el uso de la lengua, que hará comprensible la teoría. Y además aseveran que el castellano es ya una lengua capaz de las mismas sutilezas, dicen, ¿no? Que el latín. Escardó, ¿no? Escardó nos colocaba el castellano como entendida ya de otras naciones. ¿Sabes? Entonces, pues bueno, ahí está la cosa de la lengua. Es la primera gran diferencia entre unos autores y otros del siglo XVI-XVII. Respecto a la estructura de los manuales de retórica sagrada, y tomando como referencias los índices de estos tres que estamos trabajando, deducimos que el esquema general es prácticamente el mismo y que todos difieren considerablemente de la estructura clásica, ¿no? Lo cual es normal, tampoco es una cosa espectacular, ¿no? Predicador y predicación son los epígrafes generales bajo los que se podrían agrupar los contenidos de los tres manuales. Y lo que ha de hacer en cada momento para enseñar el predicador, para enseñar, deleitar y conmover, es el otro subapartado donde meteríamos los contenidos, ¿no? Esto en líneas generales, porque luego cada uno tiene sus propias particularidades, ¿no? Y cada obra pues es ese independiente de las de los demás, incluso aunque pertenezcan a la misma orden religiosa, como vamos a ver después. El padre Ormaza, por ejemplo, uy, ahí es que ya podéis perdonar. Aquí. El padre Ormaza, por ejemplo, os decía que en la segunda parte de su obra la dedica a la práctica de lo que ha especulado. Se hace un manual donde está por una parte teoría y por otra parte práctica. En cambio, Juan de Segovia lo que hace es que divide toda la materia en 4 libros, ¿no? Como él mismo indica, y cada uno de los libros lo va dedicando, y en cada uno de los libros va a meter una materia determinada u otra. Concretamente, Juan de Segovia lo especifica muy claramente, ¿no? Dice, hemos dividido todo el contenido en 4 libros, según las 3 partes oratorias que nuestro maestro evangélico debe llevar en el sermón. El primero de los cuales es enseñar, del que se compone el libro primero y segundo. El segundo, deleitar, según el cual se organiza el libro tercero. Y el tercero, mover a una acción, y esto va a ser el contenido de nuestro libro cuarto, ¿no? Esto es un poco más o menos lo que nos dice Juan de Segovia que va a hacer. Aunque bueno, y leyendo, por otra parte, con la vista puesta en la estructura, los índices de las obras de los jesuitas, los epígrafes de cada capítulo sí que podríamos, hemos dicho que no tenían mucho que ver con la retórica clásica, pero sí que podríamos relacionarlos con las partes del discurso clásico. Y de hecho es que hasta la terminología coincide traducida al castellano, ¿no? Juan Bautista Escardó, que es el que nos sirve como ejemplo para esto, en los capítulos 19, 25, 50 y 65, que son los que tienen ahí recogidos, nos habla de las partes en las que nosotros estudiamos dentro de la inventio, ¿no? Dice, del modo como se harán los exordios, de la narración, de la refutación, del epílogo. Esto sí que se ajusta totalmente a lo que podría ser una estructura de una obra retórica clásica, ¿no? Y por fin, con respecto al contenido de los 3 trabajos, pues bueno, así también un poco por encima nos damos cuenta de que no pueden ser más iguales y más diferentes. Observamos por doquier la teoría de los clásicos. Cicerón, la retórica de Ireneo, Quintiliano, aparecen utilizados como fuente. Inciso también, difícil saber, ¿no? En este momento, si la teoría aludida
por estos autores, que es una teoría literal, que podemos vincular, relacionar con obras de estos autores clásicos, difícil, decíamos, saber a ciencia cierta si procede de la tradición transmitida o de su conocimiento directo de las fuentes. Pero bueno, sea como fuere, el caso es que nuestros clásicos aparecen ahí citados. Y bueno, hablando de la forma de utilizarlos o de no utilizarlos, hay detalles en los textos que nos llaman la atención. Por ejemplo, resulta curioso que Juan de Segovia en el prólogo, ¿no?, de las cuestiones de contenido, resulta curioso que Juan de Segovia, decíamos, afirme que el predicador debe basarse en las Sagradas Escrituras dejando a un lado todo lo demás. Esto es, suponemos que está diciendo que la tradición clásica, las prácticas populares, etcétera, tienen que ser obviadas. Pero luego, ¿no?, en el libro primero, ¿no?, se presenta, hemos visto, se ve aquí en este texto, se presenta como el más ferviente seguidor de los romanos. De hecho, hace de Cicerón y de sus palabras sobre lo que debe caracterizar el obrar de todo orador, espina dorsal de su manual, ¿no? Dice, tracturiti ergo iam, tratemos pues ahora aquellas condiciones que el orador evangélico debe observar. Tulio, en su retórica, afirma que hay tres, que cada una es mejor. Un retórico está obligado a tener para que su discurso sea completo y perfecto y para que excite y conmueva, Entonces, bueno, nos ha dicho al comienzo que hay que obviar las formaciones paganas, y sin embargo, la formación pagana, pero sin embargo, Tulio es el eje de su obra. Lógica, en cambio, nos parece la afirmación, también hablando de curiosidades sobre los textos, nos parece la afirmación de Escardó, quien en la propia portada, ¿no?, incluye, de su retórica cristiana, que es la que tenemos aquí reproducida, incluye un subtítulo que dice, por aquí está, ¿no?, platicada con ejemplos de varones eminentes de la retórica divina y humana. En el prólogo, este autor, ¿no?, platicada con ejemplos de tal. En el prólogo decía, este autor refuerza esa confluencia de fuentes y escribe sobre su formación, ¿no? Él has aprendido las características de oratoria y demás, él las ha aprendido así, con la experiencia de más de 30 años de predicación de cuaresmas, como con la lección de varias retóricas eclesiásticas impresas y manuscritas, que en todo este tiempo he buscado con cuidado y leído con advertimiento, pero tengo recogido en una lo que dicen muchas y no se halla en todas. Diligencia, que hice primero, y esto es lo que nos interesa, ¿no?, que hice primero de las humanas, cuando antes de emplearme en el Ministerio de la Predicación me mandaron leer retórica en la insigne ciudad de Zaragoza. Su primera fuente, deducimos, fueron las perspectivas clásicas. Es más, deja claro que lo suyo es instruir en retórica clásica para animar desde el conocimiento al estudio de la retórica sagrada, ¿no? De la retórica sagrada. Pérez de Ledesma, en este sentido, también menciona el expurgo que ha hecho de manuales conocidos laicos, ¿no? Se supone que son laicos. Le pido se me agradezca la brevedad con que reduzco a tan poco volumen tan dilatada materia, omitiendo solo las niñerías con que los retóricos han infamado de pueril la elocuencia, ¿vale? Entonces, pues bueno, ya vemos que en lo que son cuestiones generales sobre los manuales de los siglos XVI y XVII, hay grandes parecidos y grandes diferencias. Pasemos ahora a ver, una vez que hemos descrito sucintamente el marco en el que se generan las obras y algunas de sus características, pasemos, decía, a explicar qué dicen nuestros autores sobre la manera de materializar un sermón. Pasemos a tratar el contenido relacionado con la actio pronunciatio, aunque lo cierto es que en los manuales estos que estamos estudiando no se trata limpiamente este officium, perdón, sino que hay detalles aquí y allá a lo largo de las páginas que los van conformando. A pesar de ello, grosso modo, podemos apuntar que Juan de Segovia, en lo que hace a la predicación y ejecución del sermón, se nos muestra como un perfecto analista del momento. Quizás sea ese cuadro general que nos hace, junto con sus valoraciones, uno de los aspectos más significativos de su obra en lo que a la representación se refiere.
Pérez de Ledesma y Escaldó, que no sé por qué no ha salido, se ha movido un poco, por su parte se presentan mucho más militantes de la predicación y defienden cada uno de ellos una tendencia expositiva diferente. El primero, Ledesma, promulga la sobriedad, mientras que el segundo acaba aplaudiendo el histrionismo en el púlpito, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Bueno, volvemos a nuestro Juan de Segovia, ¿vale? Con su descripción y análisis de la predicación nos va anunciando su postura al respecto a lo largo de las páginas de su manual. Describe la situación de los púlpitos y de ahí deducimos nosotros cuál es la forma que él ve más efectiva y ajustada al cristianismo. Y para ello explica cómo hay que llevar al púlpito un sermón, ¿no? Cómo hay que llevar al púlpito un sermón que sirva de guía, ¿no? Porque es que para Juan de Segovia subirse al púlpito es más que representar el sermón. Es por esto por lo que decíamos que no se habla de la actio como tal en estos manuales, sino que a lo largo del desarrollo de la obra, para formar al predicador, se van dando detalles en unos y otros capítulos. Así, Juan de Segovia decimos que es el más claro ejemplo de esta manera de actuar, ¿no? Cuando este dominico habla de enseñar, habla del doquere, no desdeña el sermón escolástico o alguna de sus variantes por lo menos menos dura. Al contrario, ve la explicación sesuda de las escrituras como algo necesario y útil, porque si no se conoce y entiende la palabra de Dios, explica el religioso, es casi imposible mover a una actuación adecuada al auditorio, ¿no? Y dice, nunca has movido a la obra de ninguna virtud sin antes conquistar su entendimiento. De lo cual se sigue claramente que el maestro de la ley evangélica no puede conmover el corazón de sus oyentes a menos que primero instruya y mezcla su entendimiento, ¿no? Vale, entonces no sirve cualquier discurso, ¿no? No sirve simplemente con fuegos artificiales, tiene que haber contenido. Es más, Juan de Segovia abomina de lo trivial en su obra y de lo banal y de lo ordinario, de la simplicidad, porque como dice al final de un párrafo que recogemos aquí, como dice al final de un párrafo que resume con un vulgarita sin con quién y fugienda, que viene aquí en este rinconcito, dice, ¿qué puede ser peor, no? ¿Qué puede ser peor que la vulgaridad? Y lo que sigue a ese que puede ser peor es la descripción de la degeneración del auditorio que observa Juan de Segovia en su época y que considera que es una de las razones que tiene que trabajar el joven predicador y que además este no tiene que dejarse llevar por esas tendencias populares, aunque reconoce, ¿no? Como va diciendo por ahí por la obra, que ese camino alternativo que plantea él es mucho más difícil y sobre todo menos loado, ¿no? Respecto a los oyentes, dice cosas terribles, ¿no? Cuando los oyentes, ¿no? No sé qué, están tan rústica y bárbaramente formados, al ascender a este santo lugar algún predicador que por lo menos ha sido educado en buenas letras y es experto en el arte de la predicación, no saben escuchar, porque en efecto han sido educados tan bárbaramente que no consideran otro discurso más agradable a su paladar que el que ha asistido lleno de sueños y fantasías. Y no saben escuchar otra doctrina excepto aquella que está mezclada con semejantes ocurrencias. Y esta es la razón, cuenta nuestro autor, por la que los predicadores componen sermones que convierten la doctrina cristiana en un texto ajeno por completo al contenido que deberían tener, ¿no? Hay alguna otra cita más que que saltamos. Uy, perdón, nos hemos saltado demasiado. Nos hemos saltado la parte del lectare. Pero bueno, más o menos en lo que a contenido más queda en el doquere, eso es lo que más o menos viene a decirnos Juan de Segovia. En lo que al delectare se refiere,
Y en lo que tiene que ver con la relación entre predicador y fieles, Juan de Segovia de nuevo se muestra firme. El predicador debe actuar siempre con arreglo a las Escrituras. Tiene que hacer ver la verdad del mensaje cristiano sin estridencias y tomando como referencia al mismo Cristo. Esto nos lo dice a lo largo de las 75 páginas, lo repito unas cuantas veces, ¿no?, que acaban conformando su libro tercero. Esto porque además dice que para mover a una acción hay que deleitar, sí, ya, pero hay que hacerlo con palabras dulces, hay que hacerlo con contenido, con palabras dulces, agradables, etcétera, ¿no? Que es lo que viene a contar en estas citas que incluimos por aquí. Más que las citas, es importante darnos cuenta de esa gran insistencia, ¿no?, de esa gran insistencia en la utilización de vocabulario adecuado, elegante, inteligible, porque, claro, es tal la insistencia que hemos de pensar que lo que proliferaban por los púlpitos era la postura contraria. ¿Con la que, qué postura? Pues la que animaría a la impresión mediante textos incomprensibles para los oyentes, por el uso del lenguaje abstracto, figuras oscuras, con un lenguaje que no es ni suave, ni elegante, ni delicado. Parece, esto es una verdad bastante difundida, ¿no? Nosotros corroboramos, entre otras muchas cosas, podemos tener aquí muchos textos de autores retóricos y demás, pero corroboramos este punto incluso desde el mundo literario, ¿no? Ese ya es tradicional. Anda. Ya podéis perdonar, pero es que esto se me ha pasado todo en la presentación, no sé en qué momento. Aquí estábamos. Les decía que corroboramos esta tendencia que debía existir a utilizar vocabularios extraños y lenguajes oscuros, figuras incomprensibles, porque es que hasta dentro del mundo literario, ¿no?, es conocido uno de los sonetos de Lope, que sí que es un poco posterior en el tiempo a esto, pero que recogería seguramente el sentir de una época, ¿no? El soneto este contra los que predican en culto, ¿no? Dice, al final del soneto dice: dejad, oh padres, los conceptos vanos, que Dios no ha menester filaterías, sino celo en la voz, fuego en las manos. La elegancia sencilla es lo que propugna Juan de Segovia respecto a lo que debe hacer el predicador para deleitar mediante el sermón. Y esta elegancia la hace extensiva a la comunicación no verbal del predicador en el púlpito. Afirma como entradilla a su descripción de la postura que se dice tanto con las palabras como con los gestos. Y hace notar que para que la voz y los gestos vayan a la par que el discurso, hay una tradición que se remonta a los clásicos, alude de hecho a las técnicas de Demóstenes, habla concretamente de la anécdota que nos sitúa a Demóstenes enseñando delante de un espejo, pero rápidamente puntualiza que es excesivo para el predicador cuya misión tiene un fin superior, ¿no? Escribe, y sea verdad que esta preocupación por la retórica de la predicación evangélica parece excesiva y demasiado curiosa y muy humana, ¿no? O sea, está claro. Sí que hay que tener cuidado, pero no tanto, ¿no? Deja de nuevo clara su postura en el panorama predicativo. El predicador no es un actor, ni el sermón una comedia. Y quien no vea la diferencia resulta ser el peor guía imaginado para reconducir a ovejas descarriadas, ¿no? Eso es lo que más o menos podemos deducir. En lo que se refiere al movere, también va en la misma línea, ¿no? Todo muy moderado y demás. Y lo que ahora sí que nos llama la atención es que el texto de Juan de Segovia, cuando tiene que hablar de cómo el predicador tiene que mover a la acción, no cuenta cosas de la actio, ¿no? De subir, hablar, no sé qué. No. Se centra, llegado a este punto, más en la elocutio que en lo que es formación para utilización de voz y gestos. No está, es extraño, pero bueno. De todas formas, a partir de los textos que hemos traído hasta aquí, nos hacemos ya una idea de cómo pensaba Juan de Segovia que debía formarse y actuar el predicador. Esto es, siempre de forma muy moderada, teniendo como referente indiscutible las Sagradas Escrituras y enseñando a la vez que se entretiene, de manera elegante, pero siempre enseñando. Esa es la idea. ¿Qué pasa con Pere de Ledesma?
Pasamos a ver lo que dice la obra de la censura de la elocuencia de este autor. Ya hemos dicho que es un jesuita, ¿no? Es un monje de la orden de los jesuitas que compuso su obra o que la dio a la luz a mediados del siglo XVII. Este predicador, este religioso, estuvo dedicado a la predicación y a la enseñanza y al comienzo de su obra apunta que la predicación eclesiástica no atraviesa por sus mejores momentos, estamos hablando de mediados del siglo XVII, y que sería deseable que en el sermón tenga menos mano la ignorancia y más el saber, ¿no? Entonces, parece que ya desde el primer momento nos está hablando de discursos, perdón, de sermones cargados de fuegos artificiales y con poco contenido. Un poco más adelante, ¿no? Esto lo hice al principio, un poco más adelante nos va mostrando sus cartas. Escribe: muchos son los males que tienen descolorida, sin nervio y en los huesos la eclesiástica elocuencia, pero acudo primero al mayor mal. El que hace casi incurable, la hace casi incurable, proviene de dos contrarios: demasiada lozanía y triste marchitez. El cuadro que nos describe es demoledor. Los predicadores fallan, según él, por exceso y por defecto, en el fondo y en la forma. Pero luego, y es curioso, a la hora de marcar un camino ideal, él tampoco se muestra muy claro en sus enseñanzas, ¿no? Critica mucho, pero no se centra en una vía única. Dice que las causas parecen estar en la exageración y en su opuesto, en el abandono. Pero el jesuita no desprecia la demasiado lozana forma de predicar, ¿no? Que nosotros diríamos que eso podría ser una exageración, ¿no? Porque dice que juntar, que esto sería más bien juntar lo dulce con lo útil, y eso siempre viene bien. Entonces, pues bueno, nos parece un poco extraño. Con respecto al fondo, al contenido, en su repaso por la situación de los púlpitos, defiende que hay vicios asentados que alcanzan el nivel de leyes, pero hay muchas voces acreditadas que lo rechazan, ¿no? Uno de esos vicios aplaudidos, o sí aplaudidos, y que es además una técnica aupada a ley, es la de hilar, ¿no? La de hilar trozos de distintos y coser trozos de distintos discursos sin aportar nada de parte de uno, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenemos un par de citas donde nos lo va diciendo. Y luego dice que por el lado contrario, ¿no? Cuando uno se ha dedicado a zurcir, poco ha conseguido, pero es que también cuando uno aporta muchas razones y ejemplos, a veces desmerece por su previsibilidad, que procede de la falta de variedad, ¿no? Y es lo que viene a decirnos en esta cita que tenemos aquí. No desprecia, por otra parte, ¿no? No desprecia, por otra parte, el discurso oculto ni el sermón temático. Un sermón temático que dice que habría que vulgarizar, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos que estamos ahí Pérez de Ledesma está en un medio camino, ¿no? En líneas generales, lo que nosotros observamos de este autor, de Pérez de Ledesma, es que describe en algunas ocasiones con gran sutileza y otras con una marcada ironía la decadente situación de la predicación del momento, a la par que propone unas pautas de actuación adecuadas a la importancia de la predicación. Se declara, parece claramente, por una práctica tan alejada del populismo como del culteranismo, del desconocimiento de retórica y de las sagradas escrituras, ¿no? Pero tampoco, bueno, pues un punto medio, ¿no? Pero tampoco es tan evidente, ¿no? Tampoco es tan evidente esa postura que él supuestamente nos iba a señalar. ¿Qué sucede con Escardó? Bueno, Escardó, que es el último de los que vamos a citar rápidamente, que ya sé que llevo bastante rato hablando, ¿verdad? Escardó, como decía, perteneció a la misma orden que el anterior, ¿no? También era jesuita. Su obra, con respecto al del anterior autor, solamente se lleva un año. Entonces, ¿hemos de pensar que las ideas de Ormaza suponen el sentir de la predicación, o por lo menos el de la orden de los jesuitas? O no, ¿no? O no. Pues vamos a verlo, ¿no? Analizamos ahora la obra de Escardó y así comparamos.
La experiencia teórica y práctica de este autor le llevaron a escribir más de una obra. No escribió en torno a 4 o 5 obras, pero solamente se nos han conservado 2, el Manual de Retórica y un sermón. El Manual de Retórica es amplísimo, tiene 100 capítulos, ¿no? Que aparecen, esta es la portada, tiene 100 capítulos, como decía, que aparecen precedidos del prólogo en el cual deja clara la finalidad de la obra, ¿no? Ya la hemos mencionado, ya hemos dicho que en el prólogo decía que había que formarse en lo clásico y luego ya se pasaba a lo religioso. Y respecto a las ideas sobre cómo debe ser la predicación, observamos que Escardó explica, centrándose en la figura del predicador, que la finalidad del sermón ha de ser, y cito textualmente, ganar almas, ¿no? Principalmente pescar almas, sacarlas del infierno. Vemos que sus expresiones son exageradas, ¿no? Un poco llevadas al extremo. Esto nos lo dice al comienzo del capítulo 2, en la página 4, al comienzo de la obra prácticamente. Un poco más adelante va ahondando, ¿no? Va ahondando en esta idea. El oficio del predicador es cortar lo superfluo, no traer demasiada doctrina o erudición. Ya veo que se excusan algunos diciendo que la culpa de no poner ellos por obra esta doctrina es de los oyentes. Entonces, pues bueno, más o menos nos va diciendo cómo ve él que está la predicación y cómo ve él que tiene que ser la predicación. Pero mirad, un poco más adelante, aquí en medio, entre este capítulo y este otro, es muy gracioso porque, es muy gracioso porque dice que el predicador tiene que predicar con espíritu, ¿no? Y esto no es, dice, ni dar grandes gritos, ni ejecutar exagerados movimientos del cuerpo, ni dar grandes voces, ni afligirse, ni angustiarse en el púlpito para persuadir a los oyentes. Es una curiosa idea, porque, y sobre ello volveremos luego, aquí parece que está en la línea de su compañero, ¿no? De Pérez de Ledesma. Parece que los dos optan por cosas, por predicación sosegada, ¿no? Hasta cierto punto. Sigue en esa línea, critica el estilo culteranista, ¿no? Algunos hay que ponen mucho cuidado en que el lenguaje sea muy elegante, agudo y subido al punto y que cause admiración, ¿vale? Y es casi poético. Él no está de acuerdo con esto, no está, conviene siempre seguir otro tipo de predicación. Lo hemos visto, que no está de acuerdo, que parece que va por el punto medio, que ni demasiado estridente ni demasiado culto y tal, pero es que es muy gracioso porque esto nos lo va contando a lo largo de la obra, pero es que luego tiene unos capítulos, ¿no? Los que tenemos aquí señalados, capítulos 61, 75, 77, que son un ejemplo, tiene otros más, ¿no? En los que dice que el contenido va sobre la exclamación con grito y el modo como el predicador formará con gritos cuando conviene darlos, en que se dan avisos que facilitan la moción de afectos, especialmente el de las lágrimas, del modo con que se puede sacar al púlpito la imagen de Cristo crucificado para mover a las lágrimas. Este jesuita ve en la retórica sagrada la manera de formar para salvar fieles y como método necesario defiende el hecho de mencionar a los oyentes como consecuencia de la falta de devoción que tienen, ¿vale? Entonces, opta por dejar de lado el contenido enrevesado barroco propio del culteranismo, pero no renuncia a la utilización del ambiente que proporcionan las iglesias y promulga un sermón con grandes dosis de impresionismo para calar hondo en los descarriados fieles. Ejemplo de esta... Vamos hacia atrás, que esa no es la imagen. Ejemplo de este tipo de exposiciones, ¿no? De cuándo y cómo reconducir a los fieles, tenemos un extracto de un sermón que él predicó y lo ha incluido dentro de la obra retórica. Era el que servía para reconducir al buen camino a las mujeres perdidas, ¿no? No lo vamos a citar aquí porque quizá lo conozcan más, pero es que justo antes de ese capítulo, en el 76, ilustra Escardó
un sermón de la Semana Santa combinando teoría clásica con exhibición de una calavera y ofreciendo indicaciones de uso de la misma al más puro estilo de un predicador de la escena teatral. Aquí veis lo que pone, ¿no? Dice, en el sermón de la muerte suelen algunos predicadores, ¿no?, al fin de sacar una calavera, y para que esta acción salga bien, se han de disponer primero los oyentes con la figura del aparatus y con algún coloquio que se hace para sacar alguna figura devota, y luego que la muestren al auditorio han de usar la figura de la demostración, y después el predicador le ha de hacer varias preguntas a la calavera, entendemos, y ha de introducir que ella responde al predicador y habla también con los oyentes. Y las preguntas que le hace el predicador a que responde él mismo son en orden a su cuerpo y otras en orden a su alma, preguntando qué se ha hecho de la hermosura de su rostro, qué se han hecho los cabellos, los ojos, oídos y la lengua, cómo le fue en el juicio particular, qué sentencia le dio el Supremo Juez. Después de las preguntas, sigue diciendo Escardó, se sigue decirle a la calavera que predique al auditorio e introducir que responde con una etopeya, diciendo las penas que padece en el infierno y cuánto siente que han de durar para siempre. Y después dirá el predicador, hermanos, lo que ha hecho este difunto no lo ha hecho, lo que ha dicho este difunto no lo ha dicho para sí, que no lo ha menester, pues ya no tiene remedio. Para nosotros ha predicado que aún no tenemos, ¿no? Esta explicación no desmerece en nada las acotaciones de un autor teatral, ¿no? Es clarísimo. La imagen, por supuestísimo, que ya está aquí, no se corresponde ni en época, ni tampoco en el predicador cristiano del que estamos hablando, ¿no? Pero la he puesto aquí para que vean que eso es más o menos lo que podríamos encontrar a un predicador sacando cosas dentro de un púlpito. Pero bueno, eso es simplemente, ya les digo, solamente para que se hagan una idea. En suma, y ya con esto termino, podríamos seguir aportando ejemplos, pero con lo visto hasta ahora parece suficiente para corroborar que el planteamiento del que partíamos, ¿no? La retórica surge y se desarrolla en los primeros siglos de nuestra era en un contexto civil. Pronto es asumida en el ámbito de la religión cristiana como método válido en relación con las Sagradas Escrituras, y a partir de ahí se desarrolla un tipo especial de retórica, la denominada retórica sagrada, que aunque tiene una única finalidad predicativa, no se ve desarrollada en el territorio español en los siglos XVI y XVII, sobre todo con manuales que, aunque comparten aspectos básicos, difieren en los detalles, a veces sustanciales, proponiendo la utilización del latín o del castellano como lengua para transmitir la formación, señalando las características y los preceptos que desde el ámbito predicativo se podían asimilar procedentes de la retórica clásica, indicando la idoneidad o no de distintos tipos de sermón, el escolástico, el preceptista, el conceptista, perdón, el culturalista, y promoviendo o rechazando una predicación efectista en lo que a la materialización del sermón se refiere. Esta retórica excesiva fue tendencia en los púlpitos, sobre todo del siglo XVII. A no pocos les pareció útil para la finalidad predicativa, dirigida sobre todo a ciudadanos poco cultivados, a fieles pocos cultivados. Pero lo que comenzaron siendo unas indicaciones histriónicas en el contexto general del sermón, acabaron copando la totalidad de la intervención del predicador, hecho que motivó el rechazo también ahora casi generalizado del estamento eclesiástico, desde donde se quiso poner fin a esa inmoderata actio de la que hablábamos al comienzo. Y con esto termino mi intervención. Muchas gracias por estar ahí, y si tienen alguna duda, pregunta, comentario. Muchas gracias, María Ángeles.